en sus Biblias en Santiago, en el capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos 14 al 26. Estos versículos sin duda son los más difíciles de toda la carta de Santiago, porque en estos 13 versículos Santiago dice 3 veces que el ser humano no solamente es justificado por la fe, sino por las obras. Y eso es una aparente contradicción al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Que en varias de sus cartas dice que solo por la fe es justificado el hombre. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo a nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras a una prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por favor, acompáñenme a orar. Padre, estamos frente a tu palabra, una porción muy hermosa, una porción enriquecedora. Igualmente, una porción, Señor, que nos lleva a una profunda reflexión. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a estar atentos a tu palabra. Y, Señor, ayúdame, por favor, dame sabiduría, Dios mío. Gracias, Señor. Amén. Si ustedes tuvieran que hacer un estudio detallado de un árbol, lo primero que harían, ¿qué sería? Ir donde está el árbol, ¿no es cierto? Se pararían frente al árbol, lo mirarían, le harían una vuelta, le darían la otra, lo volverían a mirar y empezarían a escribir, ¿no es cierto? Su tamaño, su diámetro, la profundidad de sus raíces. Empezarían a ver cada detalle del árbol. Calcularían su peso, su edad y harían todo lo posible por hacer un informe súper detallado. Pero mientras están haciendo ustedes ese trabajo, resulta que ustedes ven a un pequeño pajarito en ese árbol. Ese pajarito ha hecho su nido en ese árbol. Esa ave se mueve de rama en rama, camina por cada rama, se mueve por cada rama y come de las semillas
y de los frutos que da ese árbol. Cuando ustedes terminen de entregar su informe, se darán cuenta que ese árbol no es para ustedes, lo que es para esa ave. Así, muchos han estudiado la justificación por la fe. Conocen su tamaño, su diámetro, su altura, su profundidad, su peso. Y han agregado más y más y más y más cosas a su ensayo. Pero Santiago nos invita a que seamos como esa ave que hace su nido en la fe, que se mueve en la fe, que come de los frutos de la fe. Santiago no nos va a hablar de la justificación por la fe, sino nos va a hablar de los frutos de la fe, de los frutos de una fe auténtica. Y en estos versículos que vamos a leer, Santiago por lo menos nos da 3 evidencias de una fe auténtica. La primera evidencia es que tu fe es auténtica cuando amas al otro. Los versículos 14 al 17 dicen: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Santiago comienza diciendo: hermanos míos. ¿De qué le sirve a uno alegar, defender, fundamentar, exponer, explicar, decir lo que quieran? Todo lo que quieran añadirle, si no muestran evidencias de esa fe, si esa fe no es viva, si esa fe no es real. Santiago dice: ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Y esta pregunta es retórica, o sea que Santiago no está esperando escuchar de nosotros una respuesta. Está afirmando lo que está diciendo: no, esa fe no salva. Hermanos, entendemos que la iglesia está compuesta por creyentes, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero en este local, en este lugar físico, sí que somos diversos, ¿no? Hay creyentes que están disfrutando de la comunión con Dios, del gozo de la salvación. Se levantan con alegría, con felicidad, viven una vida realmente auténtica, gozosa. Pero también hay creyentes que han fracasado y no están disfrutando del gozo de la salvación. En este lugar físico también hay personas que saben que no son creyentes y no les convence el cristianismo. Están acá escuchando a ver si sí o si no. Pero también hay otros que se creen creyentes y no lo son. Este es el escenario. Estamos frente a este escenario. Esta carta fue escrita a creyentes, hermanos míos. Sin embargo, Santiago usa una palabra muy interesante y dice él que un hombre o una mujer que tienen una fe muerta son personas que no tienen fe. ¿Por qué? Porque ellos dicen que tienen fe. Son unos supuestos creyentes. Y lo segundo que Santiago plantea acá es que no es la fe más las obras, sino que es una fe que obra. Así que por lo menos acá vemos que hay 2 clases de fe, ¿verdad? Una que está viva y otra que está muerta. Se cuenta que 2 hombres cayeron a un río. La corriente del río era muy fuerte. Era imposible que esos hombres se salvaran con su propia fuerza. Las clases de natación no les alcanzaban para salir de ese río. Pero un hombre que vio la escena les lanzó una cuerda y ambos pudieron agarrarse de la cuerda. Pero uno de ellos se soltó para aferrarse a un tronco que también estaba siendo arrastrado por la corriente del río.
El hombre que estaba en la orilla empezó a tirar y a tirar de la cuerda para traerlos a la orilla, pero él se soltó porque vio que ese tronco era más fuerte, más grande. Pero unos metros más adelante, él encontró su muerte. Ese río lo conducía a unas cataratas. Hermanos, Dios nos ha dado el medio de la salvación. Es una cuerda que nos lanza. La fe es el medio de la salvación. Pero muchos se han aferrado a un tronco que está destinado a hundirse en lo profundo del abismo. La fe solo tiene sentido si está agarrada al otro extremo, al hombre que está en la orilla. Solo tiene sentido nuestra fe si está unida a Cristo. Si nuestra fe no está unida a Cristo, no hay nada. La fe viva es la que está unida a Cristo, la fe viva es la que se aferra a Él, la fe viva es la que vive de Él, depende de Él, se mueve en Él. Esa es la fe la que Santiago nos está llamando. Santiago, inspirado por Dios, nos dice que la fe viva obra. Pero debemos recordar que no nos salva la fe. La fe es un medio. La fe está unida al amor. La fe está unida a la obediencia. La fe está unida al arrepentimiento. Pero el amor, la obediencia y el arrepentimiento, ¿qué son? Obras. Y ellas no nos salvan. Lo que nos salva es la fe. O más bien, perdón, nos salva la gracia por medio de la fe. A este perdón Dios le llama justificación. Yo les dije que Santiago no iba a hablar de la justificación por la fe, ¿no es cierto? Pero tenemos que hablar un poquito de la justificación por la fe porque es que nos van a hablar de la justificación por obras. Hermanos, de la justificación por la fe se han escrito toneladas de libros, ¿sí? Y lo que yo intento decir es algo muy corto, muy breve. Obviamente que muchas cosas se van a escapar, se van a pasar. Pero, hermanos, la justificación por la fe es el perdón del pecador. Que a pesar de que es culpable, en Cristo haya que su perdón, que sus pecados han sido perdonados. Y que el Padre, que Dios mira y trata nuestros pecados como si nunca hubieran existido. La justificación no es perdonar a un expecador. La justificación no es perdonar a alguien que se compromete a no volver a pecar. La justificación es el perdón del pecador. La justificación es que Dios perdona al hombre y a la mujer que siguen siendo pecadores, aún después de haber sido justificados. Decimos amén, pero para la iglesia romana esto no fue un amén. Esto fue lo que generó la división entre Martín Lutero y la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible que usted me diga, Martín Lutero, que el hombre es justo y simultáneamente pecador? Y se ganó el título de hereje por decir esa verdad. Para la teología católica, la justificación y la santificación son lo mismo, están unidas, pegaditas. Para ellos la justificación es una santificación interna. Pero tenemos un problema cuando unimos la justificación con la santificación. Porque la justificación no es un cambio moral. La justificación es un cambio de relación con Dios. La justificación es opuesta en ese sentido a lo que es la santificación, porque la santificación sí nos transforma. La santificación sí es un cambio moral. Hermanos, ¿cuántos años llevan siendo cambiados? ¿Ustedes son lo mismo hoy que hace 10 años?
¿Creen que su doctrina es perfecta? Hermanos, ese proceso de transformación, de llegar a ser conformados a la imagen de Cristo, es un proceso que dura toda la vida. Y a ese proceso se le llama santificación. La justificación es un cambio de relación. ¿Y para qué sirve lo que les estoy diciendo? Hermanos, este pasaje nos puede llevar a volvernos unos criticones. Este pasaje nos puede llevar a volvernos cristianos que se la pasen juzgando. Ah, mire que no hace. Ah, mire que no vive. Ah, mire que no es. Ah, mire que no hace. Ay, pero mírelo cómo vive. Ay, pero mire cómo habla. Ay, pero mírelo. Hermanos, Santiago no nos está llevando a ser unos cristianos que critiquemos o nos juzguemos. Lo que yo estoy queriendo decir con la santificación y la justificación, hermanos, es que hay creyentes que están disfrutando del gozo de la comunión con su Señor, pero hay otros creyentes que no están viviendo como deben. Hay creyentes que no están dando fruto. La realidad es que para algunos creyentes es como un escándalo escuchar que un cristiano peca y lo juzgan a tal punto que son de los que dicen, no es salvo, no es salvo, porque no es, porque no vive, porque no actúa, porque no habla. Hermanos, el apóstol Pablo le dijo a los corintios lo siguiente: en realidad me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya, escuchen, peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Hermanos, son hermanos. Temo que al volver a visitarlos Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo. Escuchen, pero no se han arrepentido. ¿De qué no se han arrepentido? De la impureza, de la inmoralidad sexual, de los vicios a los que se han entregado. ¿Estoy diciendo que el pecado no tiene consecuencias? ¿Estoy diciendo que el pecado no es grave? No. Estamos resaltando lo que es la justificación. Lo que estoy diciendo es que a pesar de que hemos sido perdonados, seguimos siendo pecadores. Y que no es nuestro deber decir quién es salvo y quién no es salvo. Nuestro deber es seguir predicando, restaurar al hermano que ha caído. Es cierto, hermanos, la Biblia enseña que tenemos que apartarnos del hombre necio. Es cierto que la Biblia enseña que debemos apartarnos del creyente que se niega a arrepentirse, una y otra vez lo llaman y no se arrepiente. Pero también es cierto, hermanos, que tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a ese hermano, por restaurar a ese hermano. Aquí, hermanos, a la única persona que debemos juzgar con rapidez es a una persona que ustedes conocen muy bien. A nosotros. A nosotros. Estos versículos les estoy diciendo que este primer punto es que el amor al otro es la evidencia de una fe auténtica. Y sé que no suena muy elegante, amar al otro. Lo más opuesto al yo es el otro.
¿Por qué te niegas a amar al otro, hermano? ¿Por qué puedes decir cosas tan bellas del Evangelio y aún así negarte a amar? ¿Por qué puedes decir cosas tan hermosas de la Biblia y no hacer nada por la persona a la que le estás predicando? Puedes decirle, tranquilo, hermano, vete en paz para tu casa. No, hermanos, nos hemos vuelto tan duros, nos evitamos, no nos queremos hablar, no nos queremos escuchar, no nos queremos conocer. Es que escuchar al otro significa que voy a escuchar sus problemas y voy a tener que cargar con sus cargas y yo ya tengo las mías como para tener que cargar las de otro. Hermanos, Santiago dice, ustedes pueden hablar y presumir todo lo que quieran de la fe que tienen en Dios. Pero si dicen que no tienen que manifestar su amor por los demás, les aseguro que los que piensan así tienen una fe muerta. Y por más que digan que creen, esa fe no los puede salvar. Querida iglesia, reconsideremos nuestro camino. Eso está bien en una persona que no conoce a Dios. Una persona que no ama, que no conoce a Dios, está bien. Así son. Esa es su naturaleza. Pero ¿y nosotros qué? Hermano, no. Alguien que ha conocido a Dios no actúa de esa manera sencillamente porque sí, hermano, hay algo en nuestro corazón y debemos acercarnos al Señor. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr volver a ser salada? La descartarán, la pisotearán, la van a tratar como algo que no tiene valor. Pero hermanos, ustedes son la luz del mundo. Eso dice el Señor. Somos la sal y somos la luz. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para ponerla después debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los de la casa, hermanos. De la misma manera, dejen que sus buenas obras, que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que alaben a su Padre celestial. Hermanos, reconsideremos nuevamente nuestro camino. Hemos aprendido en estos versículos que nuestra fe es auténtica cuando amamos al otro. Ahora, ¿qué otra evidencia encontramos? La segunda es, tu fe es auténtica cuando es más que teoría. Versículos 18 al 19 dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen. ¿Y qué? Tiembla. En estos versículos Santiago aumenta la presión y les pone un reto. Demuéstrenme que es posible serle fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. ¿Qué tal ese reto? ¿Quién se le mide? Santiago rápidamente responde, nadie puede demostrar que tiene una fe auténtica sin pasar de la teoría a la práctica. El Espíritu Santo quiere enseñarnos a través de la carta de Santiago que la fe y las obras son inseparables. Así que tenemos a un hombre que dice, miren el razonamiento de él, él dice, algunos creyentes tienen fe,
y otros creyentes tienen obras. ¿Alguien cree eso? Santiago no se va a dejar enredar con esa teoría. Y él dice, muéstrame. Quiero que me des evidencias de que la fe y las obras pueden vivir separadas. Muéstremelo. Muéstremelo. El reto no se puede lograr. Si alguno de nosotros intentamos tratar de lograr ese reto, vamos a quedar en ridículo. La gran conclusión a la que nos quiere llevar Santiago es que la fe y las obras son inseparables. Recordemos, hermanos, que nuestras buenas obras no van a borrar nuestros pecados. Tampoco va a llegar, no sé, lo que escuchamos siempre. No es que cuando yo llegue allá y el Señor me mire y se dé cuenta lo bueno que yo he sido, no me va a castigar tan duro. No, hermanos, las buenas obras no son eso. Las buenas obras sencillamente son el fruto de la fe. La persona que dice que tiene fe y que no necesita nada para demostrarlo es la misma persona que dice que hay un solo Dios. Tiene una buenísima teología, excelente doctrina, pero su fe solo es teórica y no es mejor que la de los demonios. A pesar del conocimiento que tienen los demonios de Dios, siguen siendo impuros, malignos, mentirosos, destructores y están perdidos. Hermanos, la fe intelectual es necesaria. Claro que sí, pues porque nuestra fe tiene un conocimiento, ¿o no? Claro que sí. Pero si la fe solo es un conocimiento intelectual, es insuficiente para la salvación. Si nuestra fe resulta ser falsa, pues no tenemos paz con Dios. Entonces nos encontramos en la misma situación que los demonios. Deberíamos estar aterrorizados. Y acá es donde llega la pregunta, ¿y entonces? Entonces, si no es saber lo que yo sé, si no es conocer lo que conozco, entonces tengo que ser perfecto. Sí, tienen que ser perfectos. Y creo que ya se dieron cuenta que es imposible, ¿verdad? Hermanos, no importa cuánto nos esforcemos, jamás vamos a tener ese nivel moral. Jamás vamos a llegar a ser suficientes en nuestra propia moralidad. La regla de Jesús fue, sean perfectos como mi Padre en el cielo es perfecto. Hermanos, ¿quién puede llegar a esa meta? ¿Quién puede llegar a eso? Nadie, todos estamos por debajo de eso. Pero Cristo es nuestra justicia perfecta. Cristo es el que nos hace perfectos, completos ante el Padre. No son nuestros esfuerzos, no son nuestras obras, no es cuánto hagamos o cuánto no hagamos. Es en Cristo que somos perfectos, que alcanzamos la perfección en Cristo. Y ante esta verdad que es incomprensible, porque lo es, lo único que podemos ser o actuar es con gratitud. Pero hermanos, ¿por qué nos negamos a la gratitud con nuestros hermanos? Este es el punto de Santiago. Hermanos, si hemos sido justificados por la fe y no entendemos esa gran verdad, ¿por qué nos negamos a mostrar esa gracia que Dios nos ha dado? Porque sabiendo tanto del amor, no perdonas. Sabiendo tanto de la gracia, porque criticas al hermano, porque no piensa como tú, porque no actúa como tú. Nos hemos vuelto predicadores del amor sin amor y de la gracia
sin gracia, hermanos. Si nuestra fe es solo teoría, sería bueno que tembláramos, pero sería mucho mejor que nos arrepintiéramos. Ya hemos considerado que la fe auténtica es la evidencia del amor al otro y que también es más que teoría, ¿verdad? La última evidencia que encontramos acá es en los versículos 20 al 26. Tu fe es auténtica cuando da frutos de obediencia. En el versículo 20 dice, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Si hiciéramos un gran resumen hasta aquí, Santiago está diciendo, bueno, reconoce que si la fe que tú tienes no está acompañada de hechos, es una fe inútil, muerta, ¿verdad? Y les dice, a ver, ¿cómo es que eres tan tonto para no darte cuenta de esa verdad? ¿Quieres más pruebas? ¿Quieres más pruebas? Y dice, te las voy a dar. Y entonces usa el versículo 21. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Aquí Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras que hizo y usa esta frase para seguir profundizando todo su argumento. El gran discurso de Santiago es que la fe y las obras actúan conjuntamente, es decir, que la fe y las obras son inseparables. Santiago no está discutiendo sobre el medio de la salvación. Está claro que el medio de la salvación es la fe, por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Él lo que está discutiendo es el resultado de esa salvación. Y quiere demostrarnos que las obras nos justifican, ahora sí, delante de los hombres. En la Biblia encontramos dos sentidos de esa palabra justificación. El primero es el de absolución, es decir, ser declarados justos ante Dios. Ese es el de absolución, la justificación por la fe que enseña el apóstol Pablo, ¿verdad? Acá Santiago nos está hablando de algo diferente, de una justificación de vindicación, que es ser declarado justo ante los hombres, ante los demás. Ahora, ¿cómo pruebo eso? Vamos a mirarlo en primera a Timoteo. No me acuerdo el versículo, lo tengo acá, pero sé que está en primera de Timoteo, crean en mí. Indiscutiblemente, el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne. Ahora escuchen esta palabra. Acá es donde tienen que ponerle atención. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Espérense a ver. ¿Cómo así que el Señor Jesús fue justificado? Creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo que el Señor Jesús no necesitaba ser justificado por la fe, ¿verdad? Claro que no. Entonces, el Señor Jesús está siendo vindicado. La nueva versión internacional dice vindicado en el Espíritu. En otras palabras, la justificación por la fe es ser justo hermano, estoy solo, ante Dios. Y la justificación por las obras es ser justo ante los hombres. Bien, otra vez, estamos en clase. La justificación por la fe es ser justo ante, y la justificación por las obras es ante los hombres, hermanos. En este sentido es que Santiago nos está enseñando. Vindicación. Pablo enseña la justificación por la fe. Y Santiago está corrigiendo el abuso de esa doctrina. Hasta el día de hoy se sigue abusando y siempre se abusará de la justificación por la fe. Por maestros falsos que predican la verdad del Evangelio, pero la niegan con sus hechos. Son hombres que hablan de la libertad en Cristo solo para hacer lo que se les da la gana. Ellos dicen que solo la fe justifica.
Y tienen razón, pero no una fe que está sola. Santiago en el versículo 23 dice que Abraham fue justificado por la fe, pero nos dice que la fe viva que había en Abraham trajo como fruto la obediencia. Y esta obediencia se convirtió en el fundamento de su amistad con Dios y eso no ha cambiado. El Señor Jesús dijo, ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. En el versículo 24, Santiago escribe la frase más contundente de este capítulo. ¿Qué tal si la leemos juntos? Versículo 24. A la 1, a las 2 y a las 3. Como pueden ver, a una persona se le declarará justa por las obras y no solo por la fe. Hermanos, nos vamos a perder con ese versículo. Yo creo que hasta aquí no. Creo que ya no nos vamos a refundir, ¿no es cierto? Quedó bastante claro que el contexto que estamos viendo no es la justificación por la fe, sino la justificación ante los hombres, hermanos. Santiago no está hablando de la justificación por la fe, sino de la justificación de tu fe. Solamente la fe justifica al hombre ante Dios. Y solo nuestras obras nos justifican ante los hombres. Y llega un ejemplo bastante particular. El ejemplo de una mujer llamada Rahab. Y yo quiero que tengan en mente esta descripción de esta mujer. Prostituta, impía, cananea. ¿Qué tal ese título? Un sermón interesante. Hoy vamos a ver Rahab, prostituta, impía, cananea. Ella no sabía mucho de Dios. Ella no sabía nada de teología, de sacrificios, de sacerdotes, ni de levitas. Ella solo sabía que el Señor y Dios es Dios de dioses. Así como en el cielo como en la tierra. Ella sabía que no merecía nada de parte de ese Dios grande y todopoderoso. Y lo único que apela es a su misericordia. Y les dice, júrenme, júrenme que protegerán la vida de mi familia y la mía. Su fe era muy sencilla, pero estaba viva. El punto que estamos viendo es que nuestra fe es auténtica cuando da frutos de obediencia. Y Rahab pudo probar su fe cuando puso en riesgo su vida al esconder a estos espías. Pensemos en esto. Dios justificó a Abraham 30 años antes del relato que estamos leyendo aquí. Abraham ya había sido justificado 30 años atrás cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo sobre el altar. Pero en esos 30 años, Abraham fracasó. Abraham regresó a Egipto. Abraham desconfió de Dios. Abraham tuvo hambre y negó. Abraham mintió y puso en riesgo su vida. Abraham mintió y dañó su testimonio. Abraham quiso cumplir las promesas de Dios a su manera y fracasó. Entonces podemos comprobar que lamentablemente muchas veces no daremos fruto, pero una fe viva da fruto. La fe de Abraham se perfeccionó y dio frutos por lo que hizo. Rahab, ella puso en riesgo su vida porque reconoció que era mejor seguir a Dios que vivir en un pueblo que se negaba a obedecer a Dios. Pero ¿cómo lo logró? Ella mintió para proteger a los espías.
Dios no aprobó su mentira. La Biblia no resalta su conducta, resalta su fe. Porque ella creyó en Dios. Todo esto, hermanos, para concluir lo siguiente. Nuestra relación con Dios no depende de qué tan buenos seamos. Nuestra relación con Dios no depende de las obras. Sí, tal vez sí, la comunión. Estar unidos con Cristo nos hace inseparables de Él. Nuestro pecado, claro, hermanos, lo evidenciamos. Perdemos el gozo, perdemos la alegría, perdemos el gozo de la salvación. Pero nuestras obras y el ser buenos no cambia en nada nuestra relación con Dios. Seguimos siendo sus hijos. O sea que puedo pecar. O sea que puedo hacer lo que quiera. No, no estoy enseñando eso. Claro que el pecado trae consecuencias. Hermanos, la invitación de Santiago es, hermanos, revisémonos, examinémonos. ¿Estás amando al otro? ¿Tu fe es solo teoría? ¿Qué tanto sabes del Evangelio y cuánto para ti es teoría solamente? ¿Cómo estás viviendo? Hermanos, podemos volvernos cristianos tibios. Tenemos todo. Vivimos bien. No nos hace falta nada. Y nos hemos vuelto indiferentes. Nos hemos vuelto duros. Pero quiero decirles algo que escuché a un pastor decir. ¿Saben cuál es el mejor remedio para una tibieza espiritual? Una cena con el Señor. Ten una buena cena con el Señor. Juan le escribió eso a esa iglesia. Tienen todo. No les hace falta nada. Pero se han vuelto tibios. Pero yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos, el Señor golpea nuestra puerta. Parémonos, busquémoslo. Sentémonos a comer con Él. Abrámosle nuestro corazón. Cuéntale por qué estás así. ¿Qué pasa? El Señor Jesús no nos dice estas cosas para avergonzarnos, para recriminarnos, para pisotearnos, para hacernos sentir mal, para decir yo soy malo, yo no sirvo, yo no estoy, yo no sé por qué estoy acá. No. Él nos dice eso porque nos ama y Él quiere tener una cena con nosotros. Esa es una buena cura para la tibieza espiritual. Miren que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz, y espero que alguno la hayamos oído, que se ponga de pie y pare y abre la puerta y le diga, Señor, sigue. Quiero abrirte mi corazón. Me he enfriado. Me es tan difícil amar a mi hermano. Me es tan difícil perdonar. Pero quiero sentarme contigo, quiero hablar. Y el Señor dice, yo cenaré contigo. Padre, gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias porque cuando leemos pasajes así que nos hablan de nuestra conducta, de nuestra forma de hablar, de pensar, de vivir, sabemos que nos estás hablando con amor, Señor. Gracias porque nos llamas a un encuentro contigo. Gracias porque nos llamas a correr a ti,
porque nos llamas a refugiarnos en ti. Queremos vivir esa dimensión de esa fe auténtica, disfrutar del gozo de la salvación, de saber, Señor, que somos amados por ti. Gracias, Señor, porque nuestra relación no depende de lo bueno que seamos, sino que descansa solamente en ti, Señor Jesús. Hemos sido comprados con sangre, con tu preciosa sangre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén.